Te voy a decir cuáles son las principales preguntas que me hacen siempre que doy una clase de publicidad en Facebook e Instagram Ads. Es cuánto hay que invertir en Facebook e Instagram Ads para conseguir resultados. La realidad es que no te voy a dar una respuesta exacta, porque depende de diferentes factores. Todos esos factores que tienes que tener en cuenta a la hora de saber cuánto invertir en Facebook e Instagram Ads son los que te voy a contar en este vídeo. Vamos entonces a ver cuánto tenemos que invertir en Facebook e Instagram Ads para conseguir esos resultados, o más que esos resultados, ver cómo hacer el reparto de presupuesto, ¿vale? Primero me presento, soy Rubén Mañez, soy consultor de marketing digital, especializado en embudos de venta y Facebook e Instagram Ads. Además, soy el coordinador académico de la escuela Marketing Web y el coautor del libro Curso Especialista en Publicidad Digital y Embudos de Ventas. Os dejo mis redes sociales por si queréis seguirme y vamos allá. Vale, al final tenéis que entender una cosa, y es que cuando diseñamos una estrategia publicitaria, bueno, realmente cuando diseñamos cualquier estrategia de marketing, siempre tenéis que saber responder 6 preguntas. La primera de todos es ¿quién? ¿Quién es la persona a la que nos queremos dirigir? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Sus puntos de dolor? Pero también ¿qué quiere? ¿Cuál es el efecto transformador que quiere conseguir? ¿Sus motivaciones? ¿Qué resultados persigue? Luego, ¿qué es que quiero vender al final? Y qué es lo que quiero vender, tenemos que saber cuál es el efecto transformador de lo que persigue la persona, porque nosotros no vendemos, por ejemplo, un máster de publicidad digital, vendemos un máster que te ayuda a conseguir X resultados. Ese es el efecto transformador, no son las clases, sino simplemente el máster es un vehículo porque la persona está en una situación A, contrata el máster y llega a una situación B, que es la situación deseada. Pues yo tengo que saber qué vendo realmente, qué espera la gente conseguir con mi producto o servicio. Cuando ya sé a quién me dirijo y qué es lo que vendo, tengo que determinar el sistema de ventas. Es decir, cuál va a ser el embudo que voy a utilizar, cuál va a ser el funnel o qué sistema de ventas voy a utilizar. Y esto va a influir muchísimo, el sistema de ventas, en cuánto tenemos que invertir en Facebook, Instagram Ads, y después lo enseñaré con un ejemplo. Bien, después tengo que determinar dónde son los canales publicitarios, dónde voy a hacer publicidad. En este caso, nos vamos a centrar obviamente en Facebook e Instagram Ads. Luego tengo que determinar el horizonte temporal de las campañas, es decir, cuál es la fecha de inicio, la fecha de finalización de cada campaña, porque después os enseñaré que a la hora de hacer el reparto del presupuesto tenemos que saber más o menos cómo vamos a estructurar el tráfico a nivel de campañas, semanas, meses o cómo, ¿vale? O días. Y finalmente, cuando tenemos en cuenta estos 5 componentes, después tenemos que saber cuánto invertir. ¿Cuánto tenemos que invertir para conseguir X resultados que nos hayamos planificado? ¿Vale? Pues este último punto es donde nos vamos a centrar en este vídeo. Entonces, factores que tienes que tener en cuenta antes de saber cuánto invertir en Facebook e Instagram Ads. Importante. Sin estos factores es complicado que después hagamos estimaciones, porque al final vais a ver que todo se basa en estimaciones. Entonces, saber exactamente cuánto hay que invertir es muy complicado, ¿vale? Por eso vamos a hacer estimaciones en base a esto. Pues obviamente va a depender del producto o servicio que comercialices y de su precio. Pues no es lo mismo vender un máster de 2.550 euros que vender un curso de 300 euros, que vender un servicio de 1.000 euros, que vender un servicio de 20.000 euros, ¿vale? Tampoco es lo mismo vender un producto de 50 euros que vender un producto de 500 o 1.000 euros. Entonces, dependiendo de la tipología del producto que vayas a vender, vas a ver que vas a necesitar más o menos presupuesto publicitario. Obviamente, también de tus objetivos de venta. Pues a mayor ventas quieras conseguir un producto o un servicio, pues en teoría más vas a tener que invertir a nivel de presupuesto. El margen de que dispongas, es decir, no es lo mismo que tú hagas una campaña para un e-commerce. Ese e-commerce tiene unos gastos de distribución, unos gastos de producción del producto, con lo cual, si yo tengo en cuenta esos márgenes, si yo hago una campaña y consigo un ROAS 2 en e-commerce, seguramente estoy perdiendo dinero. Un ROAS 2 significa un retorno de la inversión publicitaria de cada euro que yo meto, ¿cuánto me da Facebook? Si yo tengo un ROAS 2, de cada euro que meto en Facebook, Facebook me da 2 euros. Pues en el caso de e-commerce, seguramente yo estoy perdiendo dinero ahí. ¿Por qué? Porque no he tenido en cuenta los márgenes de producción, distribución, atención al cliente, etc. Sin embargo, un ROAS 2 en un curso de venta online perfectamente puede ser un resultado bueno, ¿vale? Bien, la estrategia de ventas va a influir también directamente en el presupuesto publicitario. No es lo mismo hacer anuncios directamente que vayan a la página de ventas que hacer primero campañas de captación de leads y después a esos leads mostrarles anuncios de ventas, que hacer un funnel de contenido educativo. Es decir, primero muestro contenido educativo, como puede ser video nuggets o publicaciones. Luego a la gente que ve esas publicaciones o interactúa con esas publicaciones le muestro anuncios de captación de leads y después le muestro anuncios de venta. O directamente de video nuggets o contenido educativo a anuncios de venta. Entonces, a más etapas pongamos el embudo, pues más inversión vamos a tener que hacer en cada una de las etapas. El público objetivo no es lo mismo que yo me dirija al sector, por ejemplo, del marketing digital que al sector del desarrollo personal,
que al sector de seguros. En función de la audiencia a la que os dirijáis, incluso el país, la zona geográfica, vais a ver que os puede costar más o menos dinero conseguir resultados para esa audiencia. Obviamente, la propia experiencia que tengáis realizando campañas de publicidad, pues no es lo mismo un media buyer que ya lleva recorrido que un media buyer que está empezando, que aún no sabe cuáles son aquellas cosas que hay que tocar o cuáles son aquellos elementos que hay que optimizar. Pues a mayor experiencia, pues en teoría mejor vais a poder optimizar el presupuesto. Obviamente, también va a afectar el rendimiento de las campañas publicitarias y el histórico anterior. No es lo mismo hacer campañas desde cero, sin un histórico, sin un píxel entrenado, que hacer campañas de publicidad con un histórico en la cuenta publicitaria, un histórico en el píxel. Entonces, en teoría, si cuanto más partamos de cero, más nos va a costar conseguir resultados, ¿vale? Y obviamente, el porcentaje de conversión que tengan las páginas de captación de leads y el porcentaje de la conversión que tengan las páginas de venta. Todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber cuánto invertir en Facebook o en Instagram Ads. Con lo cual, lo primero que tendríamos que saber, lo que os he dicho, cuál es la estrategia de venta. Vamos a hacer una estrategia de venta directa, es decir, vamos a publicar un anuncio y directamente vamos a enviar a la ficha de producto o a la categoría o a la página de ventas. Vamos a hacer primero una parte de captación de leads y después a esos leads vamos a enviarle a la página de ventas, o una etapa previa de contenido educativo, después captación y después venta. Entonces, esto va a influir primero en el presupuesto que dispongamos. Además, ¿de qué depende también? Pues fijaros que normalmente también tenemos que tener en cuenta el nivel de temperatura del tráfico. Es decir, no es lo mismo dirigirnos a tráfico frío, personas que no nos conocen de nada, a tráfico templado, personas que ya nos conocen, pero que todavía a lo mejor no han visto nuestros productos, o tráfico caliente, que son personas que ya han visto nuestros productos y que están a punto de comprar, o que ya son compradores y queremos hacerle un upsell, ¿vale? O vender un producto complementario. Entonces, digamos que si nos dirigimos a tráfico frío, que son personas que no nos conocen, digamos que son públicos guardados, públicos similares, lo mínimo del presupuesto que se suele invertir en esta audiencia es un 65% del presupuesto. Normalmente está entre el 65 y un 80% del presupuesto que va a tráfico frío. ¿Por qué? Porque la gente que no nos conoce, aquí lo vais a ver mucho mejor, es mucho mayor de audiencia que no nos conoce de tráfico frío que la gente que ya nos conoce o que los compradores. Entonces, a tráfico templado vamos a saber destinar entre un 10 o un 15, incluso 20%, va a depender sobre todo del tamaño de las audiencias, y a tráfico caliente, pues entre no más de un 15%, 5%, etc. Esto sobre todo va a depender del tamaño de las audiencias. A mayor audiencia, mayor tamaño, pues más presupuesto voy a poder invertir. Bien, entonces, antes de nada, estos son datos que deberíais de conocer para saber cuánto invertir en Facebook e Instagram Ads. Pues, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Cuántas ventas queréis conseguir? ¿O cuál es el nivel de ingresos que queréis alcanzar? ¿Cuál es el precio de venta de cada producto, de cada servicio? ¿Cuál es el margen de venta? Es decir, de cada venta que yo consigo, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por conseguir esa venta? ¿Cuánto necesitáis mandar de tráfico para conseguir un lead? ¿Cuánto os convierte la página de captación de leads? ¿Y cuál es el coste máximo por lead que os podéis permitir? Y lo mismo a nivel de ventas. ¿Cuál es el porcentaje de conversión de la página de ventas? ¿Y cuántas visitas necesitáis llevar a la página de ventas para que convierta? Entonces, teniendo en cuenta como eso, digamos que al final tenéis que entender todo como si fuera un embudo. Es decir, todas las etapas por las que pasa una persona desde que no nos conoce hasta que ve nuestro anuncio y acaba comprando. Si os fijáis, siempre va a ser una fase así, de embudo. Es decir, van a haber siempre más personas alcanzadas. De todas las personas que alcancemos, no todas van a hacer clics. De todas las que hagan clic, no todas van a conseguir o nos van a dar los datos. Después, aquí haríamos campañas de captación, con lo cual, en esta parte necesitaríamos saber el coste por lead y el porcentaje de conversión de la página de captación de leads. Y luego, si queremos venderle a esas personas, si queremos venderle a esas personas que nos han dado sus datos, pues no todas las personas que nos han dado sus datos le vamos a impactar, ¿vale? De todas las personas que nos han dado sus datos que estamos impactando, no todas van a hacer clic para ir a la página de ventas. De todas las personas que hacen clic en la página de ventas, no todas van a ir al checkout. Y todas las personas que ven el checkout, no todas van a comprar. Con lo cual, aquí tendríamos que también saber cuánto es lo que nos está costando una compra y cuál es el porcentaje de conversión de la página de ventas. Para eso necesitaríamos tener pues una calculadora. Esa calculadora simplemente lo que vais a hacer es poner aquí el número de ventas que queréis conseguir. Pues imaginar que yo quiero conseguir 10 ventas de un producto de 1.000 euros. ¿Vale? Imaginad que es un curso. Bien, aquí ¿qué pondríamos? El coste por venta máximo. Es decir, cuánto estáis dispuestos a pagar por cada venta. Y eso es un curso, pues lo mínimo que estaría dispuesto a pagar es la mitad. ¿Vale? Entonces, nos dice, ¿por qué? Porque al final aquí no hay tantos gastos por un curso online. Alojamiento y poco más, ¿vale? También depende del tipo de curso, obviamente.
Pero aquí, ¿qué me dice? Pues el presupuesto máximo que yo tengo que invertir son 5.000 euros. Y aquí me dice que el porcentaje de conversión del lead, ¿vale?, es un 25%. Este porcentaje de conversión lo tendríais que mirar en Analytics. Para eso tendríais que haber creado previamente los objetivos, ¿vale? Si no, vais a tener que esto, pues, inventarlo, por así decirlo. Normalmente, digamos que el porcentaje de conversión de una persona que no me conoce a alguien que me deja los datos, si yo pido solo nombre y teléfono, nombre y correo, suele estar al 20-30%. Entonces aquí hemos puesto un 25%. Y aquí tendríamos que tener el porcentaje de conversión de la página de ventas. Lo mismo, tendríamos que tener también los objetivos creados en Analytics para saberlo. Esto va a depender sobre todo del precio de venta del producto, ¿vale? Pero normalmente cuando estamos hablando de un producto de alto ticket, ya más de 1.000 euros, pues normalmente el porcentaje de conversión suele estar al 1%. Obviamente, si voy a productos de 50 euros, 20 euros, 15 euros, este porcentaje es ridículo. Subiría perfectamente incluso a 15-20% de porcentaje de compra. Aunque también va a depender del tipo de negocio al que os dirijáis. Bien, pues esto nos diría que tenemos 1.000 leads que conseguir. Que para conseguir 1.000 leads tenemos que llevar 4.000 visitas a la página de destino, que el coste máximo por cada visita es 1,25 euros y que el coste por lead máximo que nos podemos permitir es de 5 euros. Bien, aquí ya tendríamos que ver si este coste por lead es realista. Es decir, si es un coste por lead que está cercano a la realidad o que es un coste por lead que es muy barato para la audiencia a la que yo me quiero dirigir. Obviamente esto yo lo voy a saber si tengo un histórico de antes o si ya he hecho campañas para un cliente de un sector similar. Porque me puede venir un cliente y decirme, no, yo quiero que como mucho me cueste cada venta 50 euros. Y el coste por lead me tendría que salir a 0,50. Ya, conseguir un coste por lead de 0,50, imagínate para el sector del marketing, a 0,50 céntimos a personas que no nos conocen, es prácticamente misión imposible a día de hoy. Con lo cual, esto también nos ayuda para tener la realidad de lo que tendríamos que conseguir. Aquí nos va a calcular el valor por lead, el número de ventas que conseguiríamos, es decir, el valor de ventas, los beneficios, que son al valor de las ventas restaríamos la inversión publicitaria, un ROI de 100 euros, o sea, un ROI de 100 y un ROAS de 2. Es decir, de cada euro que invierto en Facebook, Facebook me da 2 euros. ¿Vale? Pues si yo invierto 5.000, aquí me ha dado 10.000. Y beneficio 5.000. ¿Vale? Pues ahí tendríamos de esta forma cuánto invertir en Facebook e Instagram Ads. ¿Vale? Claro, pero ahora ¿qué hago yo con esos 5.000 euros de presupuesto máximo? Pues estos 5.000 euros de presupuesto máximo yo lo voy a tener que distribuir. ¿En función de qué lo voy a tener que distribuir? En función de mi sistema de ventas que vaya a utilizar. Entonces, imaginar que el sistema de ventas que yo voy a utilizar para vender esta formación simplemente es este funnel. Este funnel en el que yo voy a enviar tráfico a un lead magnet. En este lead magnet voy a tener como lead magnet pues clase gratis del curso para que puedan ver cómo es el programa por dentro. ¿Vale? Haríamos también campañas de remarketing a las personas que ven la página de captación de leads y no se registran. El lead, cuando hace el completado del formulario, va a una página de un paso. En la página da un paso en el que te envía un correo de, hey, ve a tu correo, confirma el correo para saber que te has inscrito. Hace clic la persona y aquí le damos gracias por registrarte. Se le envía el correo con la entrega del lead magnet, ¿vale? Y después empieza una secuencia de ventas del programa, ¿vale? Y cada uno de estos emails van a una página de ventas. En la página de ventas, además, tenemos una automatización de recuperación de carrito abandonado. Y aquí, si es 1.000 euros, pues podríamos decir, vas a venderlo directamente a checkout o te puedes planificar una llama de ventas, ¿vale? Entonces, aquí tendríais que parar ahora mismo este vídeo y pensar cuántas campañas creéis que como mínimo hay que crear en función de este sistema de ventas. Porque si paráis el vídeo, veríais que como mínimo necesitamos unas campañas de captación de leads, una campaña de remarketing 1, que es las personas que han visto la página de inscripción pero no han llegado a la página de gracias. Nos han registrado, ¿vale? Luego tendríamos un remarketing 2, que son a los inscritos para llevarles a la página de ventas. Y luego podríamos tener un remarketing 3 y un remarketing 4, que es a los que vean la página de ventas, mostrar anuncios, y a los que vean, por ejemplo, el checkout, mostrando anuncios a WhatsApp. Con lo cual, aquí tenemos que por lo menos necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 campañas. Mínimo. Después se tienen que crear más. ¿Por qué? Porque después hay que distribuir ese presupuesto. Con lo cual, lo siguiente que yo os diría es que os hicierais una planificación mental de la estructura de las campañas. Simplemente yo aquí lo que me haría es, tengo este producto que quiero vender, sé las audiencias del público objetivo a los que me quiero dirigir, voy a ver qué intereses tienen
y luego voy a ver cuántos públicos guardados podría crear. También tengo que ver ese cliente cuántos públicos personalizados tiene para poder crear y de esos públicos personalizados cuántos puedo crear similares, que sean de calidad. En función de eso, pues yo tendría que hacerme un mapa mental. A mí me gusta trabajar con una herramienta que me genera mapas mentales, que simplemente lo que hago es defino aquí la estructura de las campañas con el presupuesto que yo quiero invertir y digo, vale, tráfico frío, que es el azul, voy a destinar a crear estas campañas. Tráfico templado, que es el amarillo, voy a destinar a estas campañas y tráfico caliente, que es bofo, voy a destinar a estas campañas. Y aquí me voy planificando las segmentaciones que voy a hacer para después llevarlo al administrador de anuncios. Y aquí es importante una cosa. Aquí hay un conjunto de anuncios, ¿no? Vale. Aquí hay una campaña con un conjunto de anuncios. Aquí, por ejemplo, hay una campaña con 2 conjuntos de anuncios. Aquí hay una campaña con un conjunto de anuncios. Aquí hay una campaña con 3 conjuntos de anuncios. Bien, pues en cada campaña, en cada conjunto de anuncios de cada campaña, hay una fase de aprendizaje. Y eso va a influir en cuánto presupuesto tengamos que invertir. Entonces, ¿qué es eso de la fase de aprendizaje? Pues al final, la fase de aprendizaje, simplemente que cuando lanzamos una nueva campaña, los conjuntos de anuncios que están dentro de esa campaña pasan por una fase de optimización, por así decirlo. Entonces, para salir de la fase de aprendizaje, digamos que Facebook recomienda que por lo menos tengamos unas 50 conversiones o unos 50 resultados dentro de 7 días, en una semana. Es decir, si yo tengo una campaña para conversiones, esa campaña para conversiones tiene 3 conjuntos de anuncios, pues digamos que cada conjunto de anuncios necesitaría 50 conversiones, que son unas 150 a la semana, ¿vale? Entonces, por eso, si tienes poco presupuesto, esta es una de las razones por la que si tenemos poco presupuesto, lo ideal es trabajar mínimo con 2 conjuntos de anuncios, pero máximo con 4, ¿vale? Y si tenemos más presupuesto, pues sí que ya podemos trabajar dentro de una campaña con 6 conjuntos de anuncios. Si tenemos que crear más conjuntos de anuncios, yo creo que es mejor hacer una nueva campaña y ahí añadir más conjuntos de anuncios, porque si yo Facebook tiende a trabajar con estructuras de campañas simplificadas. ¿Qué significa simplificar? Pues si yo creo una campaña con mucho conjunto de anuncios, aunque ponga el presupuesto a nivel de conjunto de anuncios, va a costar más la distribución del presupuesto. Y ya no os hablo si ponéis el presupuesto a nivel de CBO, ¿vale? A nivel de campaña de publicidad. Entonces, eso que tengáis en cuenta. Además, también tenéis que tenerlo en cuenta. No significa que no podáis conseguir buenos resultados si no salís de la fase de aprendizaje. Pero si vamos a tráfico frío, sobre todo, sí que es ideal ver cuánto tenemos que invertir en tráfico frío para salir de la fase de aprendizaje. Sobre todo en MOFU, tráfico templado, y en BOFU, tráfico caliente, sí que se pueden conseguir muy buenos resultados incluso sin salir de la fase de aprendizaje. Entonces, esta sobre todo es a nivel más de importancia, a nivel de tráfico frío, por lo que yo he podido comprobar. Y tenéis 3 opciones de salir de la fase de aprendizaje. Usar menos conjuntos de anuncios, es decir, simplificar la campaña, aumentar el presupuesto de la campaña o del conjunto de anuncios y tener cuidado con volver a la fase de aprendizaje. Porque si vosotros hacéis un cambio brusco en el conjunto de anuncios o en los anuncios, vais a volver a la fase de aprendizaje. Se va a volver a reiniciar esa fase de aprendizaje. ¿Qué es un cambio brusco? Pues al final cambias una audiencia. Es un cambio brusco. Cambios de más de un 20-30% del presupuesto. Es un cambio brusco. Añadir un nuevo anuncio a un conjunto de anuncios. Es un cambio brusco. Editar un anuncio de un conjunto de anuncios, pues cambiar el título porque le habéis puesto mal o cambiar una imagen de un anuncio que ya existe, también es un cambio brusco. Pues todo ese tipo de acciones van a volver a restablecer la fase de aprendizaje y tenéis que tener cuidado, porque si no empezáis de cero, ¿vale? Entonces, simplemente lo que es, sobre todo si vais a tráfico frío, yo lo que diría es, mira, yo una campaña de conversiones, ¿no? Entonces, imaginar que el CPA, el coste por adquisición, en este caso coste por lead, que nos da aquí, ¿vale? Imagina que esto es un 10, que es el coste del CPA, el coste por lead. Vale, entonces, ¿cómo yo podría estimar más o menos cuánto tengo que invertir en cada conjunto de anuncios para salir de la fase de aprendizaje? Pues yo tengo un CPA que es 10, ¿vale? Coste por compra o coste por adquisición, me da igual. Multiplico ese CPA por 50, me da 500 euros. Bien, entonces si yo divido esos 500 euros en 7 días, tengo 72 euros al día. Entonces yo ya sé que cada conjunto de anuncios tendría que tener por lo menos de media unos 72 euros para salir de la fase de aprendizaje en una semana. Eso sí pongo el presupuesto a nivel de ABO, a nivel de conjunto de anuncios. Pero si yo pongo el presupuesto a nivel de campaña, simplemente multiplico los 72 por 3 conjuntos de anuncios y son 216 euros, ¿vale? Bien, y aquí lo que tengáis de ejemplo. Aquí imaginad que tenemos un CPA de 4. Pues yo tengo aquí un conjunto de anuncios, una campaña de tráfico de conversiones de un similar, es decir, están en un mismo conjunto de anuncios, están todos los similares,
Entonces, simplemente 4 por 50, 200, entre 7, pues aquí por lo menos tendríamos que tener esos 29 euros al día. Y aquí vamos viéndolo, ¿vale? Eso simplemente para que sepamos más o menos cuánto podemos invertir. Obviamente, aquí vamos a tráfico templado. En tráfico templado probablemente necesitemos menos presupuesto para salir de la fase de aprendizaje. O incluso podemos conseguir buenos resultados sin salir de la fase de aprendizaje. Pero ahí para que lo tengamos de estimado. Además, este presupuesto, sobre todo, va a influir también el tamaño de la audiencia, ¿vale? Bien. Y aquí simplemente, pues imaginar que, en este caso, en vez de que pongamos ABO, es decir, imaginar que el presupuesto de esta campaña, en vez de estar a nivel de conjunto de anuncios, esté a nivel de CBO, ¿vale? Pues entonces lo que haríamos es multiplicar estos 29, 3 conjuntos de anuncios por 3, y esta campaña en CBO, pues pondríamos 87 euros diarios de media. Y finalmente, después lo que tendríamos que hacer es un reparto de presupuesto. Es decir, simplemente, sabiendo que tenemos que destinar un 70-80% al tráfico frío, un 10-20 al tráfico templado y un 10-15 al tráfico caliente, pues yo me pondría la fecha de inicio de la campaña, la fecha de finalización, el total del presupuesto, y lo que pondría es a tráfico frío, en función de la semana, le voy a destinar este dinero. A tráfico templado, en cada semana le voy a destinar este presupuesto. A tráfico de remarketing 1, personas que han visto la página de captación de leads pero no se han registrado, le voy a destinar este presupuesto. Remarketing 2, de venta, las personas que se han inscrito, le destino este presupuesto. Y remarketing 3, las personas que ven la página de ventas o el checkout, le destino este presupuesto, ¿vale? Ahora es lo que tendríais que hacer. Esto en función del porcentaje que hayáis asignado. Entonces, el último paso simplemente sería hacer la planificación estratégica de las campañas. Que yo simplemente lo que me hago es, tengo un Excel, en el Excel me pongo el nombre de la campaña, el tipo de objetivo, el tipo de presupuesto, es decir, si es CBO o es ABO, y el presupuesto diario, ¿vale? Si la audiencia a la que me dirijo y simplemente el nombre de la audiencia y una columna con las exclusiones de audiencia que tengo que hacer. Entonces, fijaros que aquí tengo una campaña a conversiones, del 1% similar. Entonces, como yo he juntado dentro de un conjunto de anuncios todos similares, pues simplemente lo dejo así. Pero si yo en una campaña tengo más de un conjunto de anuncios, pues yo tengo que ponerle, en este caso si hago ABO, pues aquí ponerle esta forma aquí. Esto si yo tengo después que me lo suma todo, ¿vale? Yo voy a saber cuánto estoy destinando diariamente a cada fase. ¿Lo veis? Simplemente después hacemos un sumatorio y nos lo vamos a sumar. Después simplemente multiplicamos por 7 y tengo una estimación semanal de lo que voy a invertir. Lo multiplico por 30 el diario y tengo una estimación mensual de lo que voy a invertir al mes. Esto me sirve para ver que yo puedo tener unas ideas muy buenas de hacer públicos a audiencias similares, personalizadas, guardadas, pero si después no tengo suficiente presupuesto para poder repartirlo, pues simplemente inicialmente pongo unas campañas en activas, cuando voy viendo los resultados duplico y voy cambiando audiencias o voy cambiando campañas para tratar de optimizar el presupuesto, porque a lo mejor de golpe no puedo poner todo el funnel al completo porque no tengo suficiente presupuesto para poderlo hacer todo de golpe y tengo que ir activando, desactivando y optimizando poco a poco, ¿vale? Pues eso sería después la planificación estratégica de las campañas. Y simplemente eso es todo, ¿vale? Habéis visto que para invertir en Facebook e Instagram Ads se tiene que invertir con estrategia, que primero tenemos que saber, obviamente, haber hecho un estudio del buyer persona, saber qué vendemos, elegir el sistema de ventas, porque en función del sistema de ventas vamos a tener que crear una o N campañas. Luego tenemos que hacer una estimación de lo que tenemos que invertir, más o menos, en función de una calculadora. Luego tenemos que hacer el reparto de presupuesto, en el que asignemos un porcentaje a tráfico frío, otro a tráfico templado y otro a tráfico caliente. Y después hagamos una planificación estratégica, es decir, que determinemos cuántas campañas creamos, cuántas audiencias dentro de esa campaña y el presupuesto diario. Y muy importante tener, sobre todo, a nivel de tráfico frío, tener en cuenta la fase de aprendizaje, que Facebook necesita por lo menos unas 50 conversiones de ese objetivo a la semana para salir de esa fase de aprendizaje. En Mofu y en Bofu se pueden conseguir muy buenos resultados sin salir de la fase de aprendizaje, pero en tráfico frío sí que es interesante tener en cuenta esos parámetros. Además, también va a influir, obviamente, del tamaño de la audiencia. Y con eso ya tendríamos más o menos lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo a la hora de cuánto invertir en Facebook e Instagram Ads.